de la aprobación de Aula Segura, sus implicancias y también la visión de los docentes. Conversamos junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, bienvenido a MOL TV. Buenos días, un gusto venir. Mario, preguntarle primero, ¿qué le parece la aprobación de Aula Segura? Mire, nosotros hemos sido críticos de ese proyecto, no porque no exista un problema serio de convivencia escolar y de violencia, que nosotros fuimos los primeros en denunciar por lo demás. Yo siempre recuerdo que al alcalde de Santiago, 2 meses antes de que estallaran los problemas que tuvieron tanta atención comunicacional, mediática, 2 meses antes nosotros en reunión le advertimos que se estaba incubando un problema serio en los colegios de Santiago y lamentablemente no se hizo mucho o prácticamente nada. Y después vino todo este asunto. Pero el problema es tan grave y es tan profundo que a nosotros nos parece que la pretensión del Ministerio de Educación que únicamente con un aspecto punitivo, con aumentar la velocidad de expulsión, porque en términos concretos y prácticos, el proyecto Aula Segura lo que hace es que aumenta, o ya casi ley, digamos, aumenta la velocidad y lo expedito del trámite para expulsar a un estudiante. Y suponer que con eso, solo con eso, porque el proyecto en definitiva no tiene mucho más, solo con eso se va a resolver el problema es ingenuo y no abordar un aspecto preventivo, educativo y solamente abordar el aspecto judicial, punitivo, nos parece que va a ser totalmente insuficiente. Desde la visión de los docentes, finalmente queda mejor el proyecto que el que impulsó el gobierno desde un comienzo, con los cambios que se le hicieron, las modificaciones. Bueno, el proyecto que ingresó al Parlamento era muy malo, casi unánime el reconocimiento que era muy malo. Pasaron por el trámite en el Senado una serie de expertos constitucionalistas, expertos en derecho, en temas sociológicos, y todos coincidían que era un proyecto que tenía muchas carencias y muy malo. Después mejoró un poco, pero a nuestro entender todavía insuficiente. El problema es demasiado serio, demasiado grave y demasiado profundo como para pretenderse que se resuelva únicamente desde lo que se está haciendo, que es aumento de sanciones. De hecho, yo se lo dije a la ministra en una sesión en la Cámara de Diputados, que ella estaba presente, que ella ha aparecido durante todo este tiempo más ministra del área de la seguridad, del área ministra de Justicia o ministra del Interior, porque su lenguaje siempre ha hablado de sanciones, castigos, expulsiones, procesos, etcétera, y no parece ministra de Educación. No se aprecia en ella, para abordar este problema, un lenguaje que ponga un énfasis en lo pedagógico, un lenguaje educativo, un lenguaje hacia el empoderar a las comunidades escolares, no habla de docencia, habla solo de sanciones. Y nosotros, como no somos ni fiscales, ni policías, ni jueces, somos educadores, necesariamente tenemos que poner el énfasis también en ese aspecto. El problema es grave y hay situaciones gravísimas que no pueden quedar impunes y que requieren sanciones, ciertamente, pero creer que solo eso va a solucionar el problema es una mirada corta y estrecha, ciertamente. En ese sentido, y hablando de la ministra, ¿cómo califica usted el rol que ha jugado ella dentro del Ministerio de Educación? Bueno, ella llegó a un ministerio que estaba absolutamente en crisis, ciertamente, con la gestión del ministro Varela, que fue también casi un consenso de que era una gestión desastrosa, por algo el presidente lo saca. Y ella llegó con un manejo político mucho más certero, y en ese sentido, de alguna manera, dejamos de hablar de bingo y de condones y de temas accesorios y nos focalizamos en esto. Lamentablemente su gestión hasta ahora se ha concentrado únicamente en este aspecto punitivo. Mostró pericia política, mostró muñeca, mostró habilidad para manejarse en la cocina, porque en el trámite ya en el Parlamento, la Cámara de Diputados, ya demostró cómo alineó a parlamentarios también incluso de la oposición. Se perdió la oportunidad de haber mejorado el proyecto. Nosotros teníamos la expectativa que en el trámite en la Cámara de Diputados el proyecto pudiera seguir mejorando, y no fue así, porque pasaron máquinas, funcionó la cocina, funcionaron los pasillos. Eso que podría entenderse como una cierta pericia política de la ministra, una muñeca, es también ese tipo de política que está bastante desprestigiado entre la ciudadanía. Hubiera sido bueno poder debatir más. Hubiera sido bueno que se hubiera escuchado a los actores. Nosotros fuimos a exponer a la Cámara de Diputados, estaba ella presente. Varios puntos que nosotros expusimos se convirtieron en indicaciones de los parlamentarios, fue acogido en ese sentido, pero luego pasaron la máquina y ninguna de esas indicaciones fue finalmente aprobado. ¿Y piensan reunirse nuevamente con la ministra? Mira, a nosotros nos corresponde reunirnos permanentemente con el Ministerio. De hecho, nosotros tenemos una mesa de negociación que todavía está en curso. Hoy se está haciendo una consulta a los profesores y profesoras de Chile para pronunciarse respecto de
de la respuesta que nos dio el Ministerio de Educación a nuestro petitorio. Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir interlocutando con el Ministerio, más allá de las diferencias que podamos tener. Y el tema de la violencia escolar y de la convivencia, nosotros lo vamos a seguir poniendo en el centro porque es un tema muy central. De hecho, el proyecto Aula Segura, una de sus críticas más fuertes que tenía es que abordaba el problema de 8 colegios de Santiago, y en Chile hay más de 12.100 colegios. Entonces era desproporcionado concentrar exclusivamente en ese problema el tema de las agresiones a docentes, en circunstancias que hay muchas otras circunstancias o muchos otros hechos que lo justifican preocuparnos del problema, y sobre todo las agresiones de apoderados a docentes, que han aumentado mucho y que nosotros hemos puesto en el centro. Pero claro, esto otro ha sido mucho más mediático y de alguna manera ha quedado medio desperfilado el otro asunto, pero el otro asunto está extendido por toda la región del país. Y nos parece que es un problema que merece tanta o más atención que lo que han merecido también los 8 colegios de Santiago, que ciertamente es un problema grave. Nosotros nunca le hemos bajado el perfil a ese conflicto y siempre hemos señalado que es inaceptable situaciones que se han producido, pero eso no puede de ninguna manera hacer suponer que ese es el único problema de convivencia escolar que hay hoy día al interior de los colegios de Chile. Vamos a ahondar en las medidas de prevención, pero quiero preguntarle, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, llaman a desobedecer la ley. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros tenemos el mayor respeto por las organizaciones estudiantiles, siempre lo hemos tenido como profesores y profesoras, y nosotros creemos que los estudiantes tienen una preocupación que es válida, que es que esta norma que ataca no a o sea, que los hechos que se muestran no son organizados por las organizaciones estudiantiles, no son promovidos por las organizaciones estudiantiles, ni la ACEN, ni la CONE, ni ninguna de las otras que existen. De hecho, ellos han condenado estos hechos de violencia brutal, como rociar con benzina a un profesor, amenazar con quemarlo o a otro funcionario. Y por lo tanto, el temor que ellos tienen de que esta norma pueda usarse para reprimir al movimiento estudiantil, al legítimo movimiento estudiantil, con dirigentes no encapuchados ni disfrazados, sino que a cara descubierta, nosotros creemos que es una preocupación válida y nosotros también la tenemos, que no sea una herramienta que se vaya a utilizar para eso. Y vamos a ver cómo va el curso de la norma, pero si usted va a usar la ley para expulsar estudiantes que a cara descubierta reclamen, protesten, se manifiesten, se movilicen, ciertamente sería un uso absolutamente abusivo de la ley, pero lamentablemente, como con la ambigüedad con que quedó, efectivamente podría utilizarse en un sentido de ese tipo, y nosotros alertamos que eso sería absolutamente ilegítimo. Entonces, ¿del Colegio de Profesores creen que está bien este llamado que hace la ACES a desobedecer la ley? Yo no tengo por qué calificar la decisión que toma una organización estudiantil autónoma. Nosotros hemos sido claros como profesores que condenamos la violencia, nos hemos reunido con las distintas organizaciones estudiantiles, incluyendo también la ACES, le hemos manifestado eso mismo, le hemos manifestado que resulta absurdo que finalmente la protesta estudiantil derive en agresiones a los propios profesores o miembros de la comunidad y se vuelvan contra su propia comunidad, que no se va a derribar el capitalismo mundial, haciendo una cierta caricatura, no se va a derribar el capitalismo mundial porque se ataque a los profesores o se ataque a los asistentes de la educación. Y en ese sentido los dirigentes estudiantiles de la ACE han coincidido con nosotros. Por lo tanto, yo veo en ellos, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en alguna táctica específica, yo veo en ellos una actitud responsable que es respetable. Y esta asimilación que se ha querido hacer mediáticamente, nadie lo ha dicho explícitamente, pero de alguna manera está implícito, como querer asociar el de los overoles y los encapuchados como al movimiento estudiantil, y yo creo que no tienen ninguna relación. No escapan absolutamente, y esa es la información que nosotros tenemos, que no hay relación entre las organizaciones legítimas de estudiantes y estos grupos pequeños, muy violentos, muy agresivos, que han merecido el repudio de todos, incluyendo los propios dirigentes estudiantiles. Ahora, la vocera de la ACES dijo que la campaña del terror que ha instalado el gobierno para validar la legitimidad de Aula Segura refleja que esta no es una política educativa, sino una política represiva. ¿Está de acuerdo con estos dichos? Sí, lo he dicho ahora en mi exposición, que es una ley que pone el énfasis únicamente en lo punitivo. ¿Es represiva entonces? Es represiva, obviamente que es represiva. Ahora, hay niveles de represión de los delitos y de hechos graves que tienen que existir. Digamos, un Estado de Derecho tiene que tener elementos represivos. La pregunta es si solo con los elementos represivos es posible solucionar un problema. Y yo creo que en este caso no es así. Porque además, mire, la norma lo que pretende de alguna manera es trasladar a las comunidades escolares la responsabilidad, y fundamentalmente a las comunidades docentes y directores, la responsabilidad de enfrentar estos hechos que corresponden más al campo de la seguridad pública que al campo de lo educativo.
Cuando la norma obliga a los directores a expulsar, por ejemplo, a nosotros nos parece que es absolutamente excesivo, porque ¿dónde está la autonomía de las comunidades docentes? Y si un director considera que el hecho, aunque haya sido grave, desde el punto de vista pedagógico y la medida correcta no es la expulsión, según la ley va a tener la obligación de expulsar. Entonces, si usted se fija, la ley pretende que los profesores nos convirtamos en suerte de fiscales, policías o investigadores, y no en educadores. Y nosotros somos educadores, nosotros no tenemos ni las competencias, ni la vocación de policías, ni la vocación de fiscales. Nosotros somos pedagogos, a lo que a nosotros nos corresponde educar. Lo que queremos es que haya condiciones de trabajo adecuadas para poder desarrollar nuestra tarea educativa, pero no convertirnos en jueces fiscales. Y aquí ha pasado colado, perdón el término un poco académico, el fracaso absoluto de los encargados de la seguridad del país. ¿Qué pasa con que estos problemas y estos grupos llevan años tal vez actuando y todavía no hay ninguna claridad de quiénes son, si hay adultos detrás, si tienen algún tipo de financiamiento o no? Hay un fracaso total y absoluto y se pretende hoy día con esta ley trasladar esa responsabilidad del fracaso de los organismos encargados de la seguridad, llámese policía, fiscales, jueces, organismos encargados de la seguridad en el país, que han fracasado porque realmente uno no entiende cómo no son capaces de que tengamos la información básica de qué se trata este problema y se traslade ahora a los directores y a los profesores la responsabilidad, ¿sí? Eso a mí me parece que es peligroso y además va a ser ineficaz, porque yo insisto, nosotros no somos ni policías, ni jueces, ni fiscales. Ahora, respecto a lo que usted señala también que no son ni policías, ni jueces, ni fiscales, los directores y los docentes, la directora del Barros Borgoño agradeció la aprobación de Aula Segura y dijo que detonó una bomba en su oficina y está amenazada de muerte. Aseguró que son un centro educacional y no un centro de justicia específicamente, agradeciendo la aprobación. ¿Qué le parecen estos dichos? Tiene razón la colega que un centro educacional no es justicia. En lo que está equivocada es en creer que esta ley va a resolver el problema. Yo creo que en eso está errada la colega. Y a lo mejor está la desesperación, porque el problema es grave, y los organismos encargados de la seguridad no han sido capaces de entregar la protección y las condiciones de seguridad que necesita esa comunidad escolar. No somos nosotros los profesores los encargados de la seguridad en el país. Son otros entes los responsables y esos entes han fracasado. Uno se pregunta, ¿tan ineficiente es la policía en Chile que sencillamente no es capaz de esclarecer nada de estos hechos? ¿Tan ineficiente es la policía en Chile que incluso ahora un juez acaba de determinar que en el Darío Salas se han tenido procedimientos absolutamente ilegales? Lo declaró un juez. Un juez determinó que la detención de un estudiante y el actuar de carabineros, que fue denunciado por mis propios colegas de esa comunidad educativa, que se llevó a diestra y siniestra detenido alumnos que no tenían nada que ver, golpeó a funcionarios, detuvo a funcionarios del colegio por intentar, digamos, mediar para que no se llevaran alumnos que no tenían ninguna participación en el incidente. Ese actuar desproporcionado e ineficiente porque no resuelve el problema de la policía donde está, o será que dejan actuar a estos grupos y en el fondo al dejarlos actuar y tener imágenes grabadas y tener hechos de violencia se justifican después leyes represivas que a lo mejor no están destinadas a esos mismos violentistas, sino que están destinadas en contra del movimiento. Son preguntas, yo no estoy en condiciones de afirmar, pero lo que sí puedo afirmar es que los organismos encargados de la seguridad en el país han fracasado y esta pretensión de que seamos los profesores, los directores y las comunidades docentes los que tengamos que resolver este problema es errada y no va a resolver. Yo no soy muy optimista de que esta ley vaya a resolver el problema, porque además no pone ninguna medida preventiva, no pone medidas pedagógicas, no fortalece esas comunidades en aspectos de contar con mayor material, recursos para enfrentar estas situaciones, mayor cuerpo de profesionales. No, nada de eso está. Solo lo represivo, y con eso el problema lamentablemente no se va a solucionar porque tiene una raíz mucho más de fondo. Ahora, como lo señalamos antes, con las modificaciones que se incluyeron en la propuesta inicial del gobierno, usted dice que queda una mejor ley con las incorporaciones, las indicaciones que ustedes mismos presentaron. En ese sentido, y haciendo un análisis más general, ¿era necesaria una ley o no, a juicio del Colegio de Profesores? Bueno, hay muchos que señalan, y eso ya son expertos en materia legal, yo no lo soy, que señalan que la ley no era necesaria porque ya existían las herramientas legales, la expulsión ya existía. Pero para el Colegio de Profesores, ¿era necesaria o no esta ley? Por eso le digo que yo, no siendo experto legal, porque no lo soy profesor, soy pedagogo, soy educador, tengo que tomar esas opiniones de expertos en la parte legal, que señalan que como herramienta, como instrumento legal, porque ese es el carácter que se le da, o como instrumento jurídico, no un instrumento pedagógico, y esos expertos en la parte jurídica señalan que es una ley que no era necesaria, lo dijeron en el debate, estuvieron presentes,
Y yo, que no soy experto en la parte legal, tengo que hacer oído de esas opiniones. Por eso que somos pesimistas de que esta ley vaya a resolver el problema. Porque si no está esta norma complementada, si no abordamos el aspecto preventivo, el aspecto pedagógico, si no cambiamos, si no revisamos qué pasa con nuestro sistema escolar que crea jóvenes con tanta rabia. Este sistema es tan estandarizado de ranking, competencia, individualista, que nos hace competir alumnos con alumnos, profesores con profesores, colegios con colegios, municipios con municipios, en una competencia permanente, donde los niños y jóvenes finalmente son un número que debe rendir y producir en los CIMSE y en las PSU. Los profesores estamos obligados a ser adiestradores para esas pruebas estandarizadas. ¿No será que toda esa lógica perversa, esa lógica que nos ha sacado de la educación para convertirnos en meros instructores y preparadores para el rendimiento, ¿no será que también tiene que ver con esto que está pasando al interior de la escuela y la mala convivencia? ¿No será esto una reacción también a esa cosificación que se ha hecho de los jóvenes y niños que dejan de ser personas y se convierten en un número? Ese debate, que nos habría encantado tenerlo con la ministra de Educación, lamentablemente no ha sido tema para la ministra de Educación, no ha sido tema para el Ministerio, no ha sido tema para la autoridad educacional. Por eso decimos que el proyecto es muy pobre, porque se remite únicamente a lo punitivo, y lo otro, que es lo de fondo, que yo te estoy señalando, sobre eso no ha existido ninguna voluntad siquiera de debatirlo. Antes de finalizar, Mario, me gustaría preguntarle cuáles son las medidas en concreto entonces que se pudiesen implementar y las que ustedes piden también en materia de prevención, para complementar esta ley. Lo que le estaba yo comenzando a señalar con esto de la educación estandarizada. Nosotros creemos que esa educación deshumaniza. Esa educación nos convierte a todos los actores finalmente en un engranaje. Esto es como la película de Chaplin de tiempos modernos, donde finalmente todos somos un engranaje para producir los rendimientos que el sistema espera. Y la educación no puede convertirse en eso. La educación finalmente son personas. Los aprendizajes son a ritmo de cada niño, de cada joven. La educación integral es necesaria, no todo puede remitirse a las sesgadas pruebas estandarizadas del CIMSE. El arte, el deporte. En ese sentido, perdón, entonces, ¿se eliminan estos instrumentos de medición? ¿Cuál sería la solución? Nosotros creemos que estos instrumentos de medición han hecho mucho daño. Como Colegio de Profesores somos parte de una campaña que ya lleva un tiempo en Chile que se llama Alto al CIMSE, donde hay expertos de distintos tipos y también docentes, que decimos que el CIMSE finalmente ha hecho un daño a las comunidades educativas porque ha reducido la educación únicamente a preparar rendimiento para estas pruebas. La categorización de las escuelas en un 66% depende del resultado CIMSE y el otro 23% queda para los otros 9 indicadores, lo cual es absurdo. El tema convivencia escolar, que es uno de los indicadores, está absolutamente minimizado en la categorización que hace la Agencia de Calidad y la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Entonces hay un concepto educativo muy deshumanizante. Y nosotros necesitamos recuperar una educación humanizadora, transformadora, liberadora, donde crezcamos como personas en todas nuestras capacidades. Cada vez los niños y jóvenes hacen menos arte, menos deporte, menos teatro, porque todo es presión hacia el rendimiento en las pruebas estandarizadas. Esa locura y esa demencia que ha hecho mucho daño a la educación, en mi opinión, como pedagogo, como educador, está a la base del conflicto que tenemos de convivencia hoy día al interior de los colegios. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, le agradecemos por estar en EMOL TV. Un gusto. A usted lo dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en EMOL TV.